vamos a hablar del caso de corrupción Fondo Indígena Fondioc, y es que hoy la señora Nemesia Chacollo se ha presentado ante juzgados y han revocado sus medidas sustitutivas y han determinado que guarde cárcel, que vaya a la cárcel y va a quedarse en la cárcel de Miraflores. Dijeron en principio a Palmasola, pero luego, después de apelar, determinaron que se quede en Miraflores. Estamos con el doctor Eduardo León para conversar justamente de este tema. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, sus órdenes. Usted ha estado con este tema, investigando, averiguando, ya son desde el 2013 el escándalo de corrupción del Fondo Indígena. Bueno, sí, evidentemente, mire, me se da una investigación muy prolija que se hizo y los datos que se nos proporcionaron de manera oficial de dentro del Fondo Indígena en esa oportunidad, juntamente con el que fuera diputado y ahora director del Fondo Indígena, Rafael Quispe, emprendimos un trabajo. Este trabajo dio sus frutos cuando se comenzaron a aprender y detener a determinadas personas, por ejemplo, la exministra Julia Ramos, el diputado, ahora senador todavía, Choque Salomé, a la senadora Merino, una cantidad de dirigentes y funcionarios del Fondo Indígena, hasta concluir con la aprehensión y detención que se dio de la señora Nemesia Chacollo, quien estaba en primera instancia sometida a detenciones domiciliarias, luego detención preventiva, luego detención domiciliaria, sin derecho a salidas, etcétera, pero toda la población ha visto de que ella hacía de la detención domiciliaria un juego y se burlaba de la justicia. A pesar de que ella decía que no, ¿no? Claro, es que ella dice que no, pero muchas veces los mismos ciudadanos a través de imágenes de celular compartían que ella estaba viajando, desplazándose cuando había prohibición para aquello. Ahora bien, el señor Aramayo, que era director justamente del Fondo Indígena, que ahora está guardando prisión, ¿no es cierto? Fue uno de los que había hablado de esta corrupción. ¿Qué pasa en este caso entre Aramayo y también la señora Nemesia Chacollo? Bueno, la señora Chacollo dice que es inocente, que ella no se llevaba ni un peso. Es que es el discurso de siempre. Hay que recordar que en aquella oportunidad también todos los diputados y senadores, aprovechando los 2/3 del MAS, ovacionaron a Nemesia Chacollo. El presidente del Estado de ese entonces, el vicepresidente Juan Ramón Quintana, desafiaban incluso, y cuando la cadena CNN Internacional en Español incluso sacó datos que nosotros dimos sobre este tema, le dijo claramente de que no se metan con Bolivia, que no se metan con Álvaro, que no se metan con Evo, porque van a encontrarse en un país soberano, etcétera, y todos aducían una supuesta inocencia. Pero los hechos y los datos determinan y demuestran de que el daño económico es irreversible. Más allá de los proyectos fantasmas o los proyectos inconclusos, lo que la justicia tiene que investigar y jamás investigó es el tema del desvío de dinero a cuentas particulares. Ahí está el delito más grave, que ojalá que la justicia ahora corrija el rumbo que estaba tomando, con el que realmente ahora tiene que establecer una persecución penal a partir de el traslado de cuentas públicas a cuentas privadas de sumas de dinero enormes que han manejado estas personas. Algunos dirigentes, como el caso de el líder de Bolivia Somos Todos, por ejemplo, él señaló que había devuelto el dinero, sí, que a él sí le habían depositado, pero no por su nombre, sino porque él era representante de la comunidad. Claro, el caso de Damián Condorin es un caso, por ejemplo, que injusto, que él le depositaron el dinero sin que el proyecto esté avanzando, él devolvió el dinero y no le quisieron recibir las cuentas, y el fiscal lo imputó y lo envió a la cárcel. El caso de la señora Mel Hurtado es lo contrario. Ella, en aproximadamente 3 minutos y medio, logra obtener en cuentas particulares 21 millones de bolivianos y casi 3 millones de dólares, ella sola. El caso de la señora, ahora vicepresidenta del Movimiento al Socialismo, Juanita Anzieta, que recibió 8 millones en el Banco Sol y que señaló a toda la población de que había devuelto ese dinero y que jamás lo devolvió, que jamás mostró el extracto que le pedimos que le exhibiera. O sea, son ejemplos que de la manera como se manejaron más de 4.000 millones de bolivianos en el tema del Fondo Indígena hasta que se hizo el corte respectivo. Son 6 años, doctor. ¿Por qué no ha avanzado la investigación? Bueno, es obvio, creo, la respuesta, ¿no es cierto?, por un lado, pero por otro,
¿qué otras instituciones debieron ayudar para que se esclarezca justamente quién se ha quedado con el dinero o hacia dónde se ha desviado este dinero que se han robado del Fondioc? Bueno, el exgobierno de Evo Morales es el que ha, de una manera directa, ha solapado estas investigaciones, ha impedido que avancen, porque la responsabilidad deviene del propio presidente de ese entonces, Evo Morales Ayma, y todo el conjunto de ministros que estaban en ese momento dirigiendo el destino del país. ¿Por qué? Porque ellos aprobaron decretos, nombraron a la directora del Fondo Indígena, a la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Chacollo, Julia Ramos, etcétera, y a partir de ellos también el ministro de, por ejemplo, de Economía, que es quien controlaba el flujo de dineros y la rendición de cuentas. Este elemento jamás ha sido dado cuenta y el señor Arce Catacora tiene absoluta responsabilidad en este caso. El exministro de Economía. De Economía, claro. Hemos pedido varias veces que se lo convoque, incluso hemos ampliado las investigaciones contra él, pero la Fiscalía siempre le tembló los pantalones para poder ejecutar lo que se llama justicia y solamente aplicar lo que es la ley. Y por el contrario, pues favoreció a los corruptos y trató de encubrir una investigación dirigida hacia funcionarios de tercera, cuarta, que finalmente no eran el grueso de lo que nosotros buscábamos. Pero la responsabilidad, como le digo, parte del propio expresidente del Estado, Juan Evo Morales. Y Rafael Quispe sabe y tiene que tomar en cuenta que es el momento de comenzar a convocar con las pruebas que él tiene y guardamos desde el presidente Evo Morales hasta el ministro de Economía. Ahora, otra institución, la ASFI, por ejemplo, para ver esto del seguimiento, del desvío de dineros, ¿ha colaborado? ¿Se le ha pedido ayuda en este caso? No, la ASFI no colaboró para nada. ¿Pero debería? Debería haber colaborado por el tema del seguimiento de las cuentas. Se le pidió, por ejemplo, que hiciera un cruce entre los depósitos de los dineros de las personas que hicieron de cuentas públicas a cuentas particulares y jamás llegó esa información. Fue una información absolutamente sesgada, por un lado. Por el otro lado está el tema del Banco Unión, porque el Banco Unión fue de donde se erogó las cantidades de dinero y que debió, de acuerdo a la cuenta Sigma, ser controlada por el Ministerio de Economía. Tampoco se realizó. Vale decir de que hay también instituciones e instancias, como usted me consulta, la ASFI, que han actuado de manera omisiva en su responsabilidad y tienen, por supuesto, que responder la señora Leni Tatiana Valdivia sobre los actos de omisión que cometió en este hecho. ¿La Contraloría? El señor Hervas. El señor Hervas es responsable de no haber realizado ningún tipo de conclusión en el informe final. Él señaló de manera clara, y está establecido aquello, de que no se pudo realizar control externo porque todo había sido destruido, porque no existía información, lo dijo la Contraloría, y que solamente habían logrado realizar un informe interno de la entidad, del Fondo Indígena, y el Contralor, en vez de encontrar responsabilidad y emitir un informe final que sea además, que abarque al conjunto de los responsables, lo que hizo fue igual que hizo la Fiscalía, se hizo el que investigar, se hizo el que averiguar y finalmente dejó en la misma incertidumbre y encubrió. Por lo tanto, el señor Hervas es responsable. Y aquello yo quiero hacer la entrega, miren, de este libro que se hizo en su momento, de la verdad del Fondo Indígena, que fue escrito por Diego Ayo y que establecen elementos y datos que nosotros le proporcionamos juntamente con Rafael y que nos mostraba de cómo se había actuado en ese momento. Usted va a poder actualizar toda la información que la población conoce, pero que es documentada, que tiene apoyo legal, que tiene apoyo hemeroteca, que tiene apoyo de datos financieros y que finalmente es una verdad histórica. El gobierno del presidente Evo Morales Ayma ha sido uno de los más corruptos en base a lo que se hizo en el Fondo Indígena. Ahora, ¿qué es lo que queda por hacer? ¿Qué es lo que resta? Doña Nemesia va a guardar detención en la cárcel de Miraflores, pero la investigación tiene que continuar. Mire, yo soy un hombre abogado que soy desconfiado absolutamente de la justicia. A pesar de los esfuerzos que haga el director, en este caso don Rafael Quispe. Rafael Quispe hace los esfuerzos supremos porque esto avance, siempre lo hizo. Lo persiguieron por eso, lo llevaron detenido varias veces, lo persiguieron con mandamientos de aprehensión.
y él, por haber investigado la corrupción, en vez de que persigan a los corruptos, lo persiguieron a Rafael. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Lo que sucede es de que técnicamente los abogados y los fiscales y los jueces saben que toda entrada tiene una salida y que técnicamente uno puede hacer ingresar a la cárcel a quien sea, pero también técnicamente y bajo las argucias legales se lo puede hacer salir. Lo que se tiene que hacer en este momento es ampliar la investigación al Contralor del Estado, al señor Herbas, que en su momento a Juan Evo Morales Ayma, y además con el gabinete, y concluir en un juicio, o sea, apresurar un juicio. Y si no se puede, por el tiempo, cesar este capítulo, llevar a juicio a las personas que ya están imputadas y abrir un Fondo Indígena 2, como ellos hicieron en el tema del caso del Tesorismo 2, porque en el caso del Fondo Indígena 2 tendría que ser un juicio de responsabilidades a Evo Morales, ya, pero por otra comisión de delitos, que no guarden similitud con este conjunto de delitos que ya deben estar en juicio, ya deberían estar en juicio y en una condena. Gracias por habernos contado cómo está avanzando este caso, cómo se encuentra desde el 2013, noviembre de 2013. Hoy con doña Nemesia ya en la cárcel de Miraflores. Ya le agradezco mucho. A usted, cambiemos de tema. Se acerca la Navidad, le invito, por favor. Sé que ha traído un adornito para nuestro arbolito. Le pido, por favor, doctor, que pueda pasar para que usted, con un pensamiento, pueda colocar donde guste. Ya. Quiero poner este deseo, que es un deseo de paz para Bolivia, de unidad para Bolivia, de pedir a toda la población que nos unamos como lo hemos hecho en noviembre, lo hemos hecho en las jornadas de octubre, y principalmente pedir a Dios que bendiga a cada una de las familias y que Dios bendiga a Bolivia. Gracias por haber venido, doctor.